Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas aquí a un nuevo evento de la Cultural Gijonesa. Y hoy tenemos con nosotros a César Rendueles, que, bueno, yo no sé si será necesario presentarle, ¿no? Porque además lleve aquí, lleve decisión. Y bueno, yo la verdad que llevo leyendo la obra de César bastante tiempo. Y lo que sí siempre me di cuenta de la obra de César es que es un autor con el que se puede reflexionar muy adecuadamente sobre la polis, sobre la sociedad, ¿no? Y genera una reflexión muy crítica, muy rica y muy plural, que es una característica muy interesante, ¿no? Y sus obras ya tienen unas cuantas ya, ¿no? Y ya desde sociofobia, capitalismo canalla, que le decía ahora mismo que tomé, vamos, el hecho espurio de utilizarlo en alguna clase del instituto, sí, y en bruto, reivindicación del materialismo histórico, y muy recientemente contra la igualdad de oportunidades, ¿no? Y hoy nos viene a presentar la obra de Como utopía, comunes, poscapitalismo y transición ecosocial, y que es un libro que lo saca ahora, pero ya tiene una pequeña introducción con una entrevista con Jean Chaubriat, ahí que fue ya como una introducción, ¿no? Bien, la reflexión sobre los comunes, que como dice Joan Subirats, es un término así, él llega a decir que es un no concepto, que es complicado de aparcelar, ¿no? de cercar, por utilizar ya un concepto que se desarrollará. Y es un concepto bastante prolijo en la filosofía política, ¿no? Si pensamos ya en la teoría de la República de Platón, ya hay unos intentos ahí de unas propiedades comunes, de unas jerarquías, y también se desarrolla en la política de Aristóteles cuando habla de la reciprocidad, de la justicia recíproca. Bien, eso también se desarrolla más adelante en el pensamiento medieval, con Santo Tomás de Aquino, cuando habla, en caso de necesidad, todo común. Y después se desarrolla ya con Campanella y Tomás Moro. Eso nos lleva también al pensamiento de Cal Polanyi, que tenemos aquí uno de los grandes conocedores de la obra de Polanyi, y después a Carlos Marx, más bien dicho, el joven Marx, cuando en la Gaceta Renana habla de la recogida de la leña, ¿no? Lo interesante de la reflexión de Rendueles es que trata conceptos muy, muy potentes, muy interesantes de las ciencias sociales. Por ejemplo, el concepto de propiedad, el concepto de trabajo y también el concepto de economía. Pero también el concepto de economía entendiéndolo como el concepto estructural, pero también desde el oikos, ¿no? Desde las reglas de la casa. Y esa reflexión nos lleva pues digamos, al pensamiento ecosocial, ¿no? Estos grandes conceptos, podremos decir que luego dentro de la obra se capilarizan, digamos, en unas polémicas que están más cercanas a la praxis social. Me estoy refiriendo pues, al tema de las cooperativas, al tema de la acumulación originaria y su relación con los cuidados y también pues, con el problema del trabajo, de las mujeres y todo esto. Y también tiene que ver con el origen del capitalismo y, por lo tanto, con los procesos de cercamiento, ¿no? Todo esto nos lleva, que también se ve en el texto, hilando ahí y estructurando también a una reflexión ecosocial. Una de las características, como vengo diciendo, de César, es que cuando piensa o cuando reflexiona en sus obras, pues reflexiona con otros autores y en ocasiones contra otros autores, ¿no? Entonces, cuando vemos que reflexiona, por ejemplo, o que piensa con la acumulación originaria y su relación con los cuidados, rápidamente aparece el antropólogo Harding y también la marxista Silvia Federici, que hasta hace un momento hablábamos de ese fenómeno de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Bien. Y, por ejemplo, cuando nos referimos a las cooperativas, habla también del premio Nobel Ostrom, que es también un posicionamiento interesante, y cuando viene con los problemas de acercamiento desarrolla el pensamiento de Cal Polanyi y también de Carlos Marx. Bueno, finalizando ya,
obedeciendo a esta, digamos, a esta base plural y rica, estos caminos, a mí lo que se me ocurre siempre que leo la obra de Rendueles es compararlo, ¿no? Esto obedecerá cada uno a las lecturas de cada uno, ¿no? Y a los problemas que le surgen a cada uno. Y entonces, cuando habla de la relación de las cooperativas y cómo se juntan las personas entre sí, pues a mí me viene el pensamiento de Frans de Waal, de la teología de Frans de Waal, de cómo se relacionan los grandes simios, que me parece algo muy interesante. Y en el plano cultural, porque todas estas cooperativas y estos tejidos asociativos tienen su propia, digamos, una estructura cultural, pues a mí me viene a la idea, pues por ejemplo, personajes como Raymond Williams y Richard Hogarth, que son autores interesantes, ¿no? Y ya para desarrollarlo como más a la actualidad, a mí... y además, como César es sociólogo, me suena también a la sociología relacional, ¿no? La sociología relacional alemana, con conceptos como el reconocimiento de Alex Honneth, y también con un libro que ya llevo yo dando la brasa un poquitín, porque ya le hice la pregunta el otro día a Juan Ponte, que es el concepto de aceleración y resonancia en Hartmut Rosa. Y por terminar ya, ¿por qué no hablar también de una vecina nuestra que es Yayo Herrero, que tiene también, pues César, un diálogo interesante con ella, ¿no? Y ya para terminar, hace unos años el difunto Tony Domenech decía que cuando la prima de riesgo y la crisis que teníamos despampanante, decía que estábamos viviendo un nuevo proceso de acercamiento, ¿no? Y en este libro se habla muy bien de ese proceso y de ese origen del capitalismo. Y ahora todavía tenemos privatizaciones, todavía tenemos pues connatos de acercamiento, y además el crecimiento de la extrema derecha, que algo de eso recientemente sabemos. Vemos que entre sus grandes posicionamientos traen poner en tela de juicio la justicia social. Por lo tanto, libros como que hoy presentamos, de la defensa y desarrollo de los comunes, de lo común, sea lo que sea esto, pues es muy pertinente, y sin más, damos paso a nuestro invitado César. Bueno, muchísimas gracias por una presentación tan generosa en la que han aparecido, ¿no?, nombres de gente a la que admiro mucho, y algunos de ellos incluso casi amigos, ¿no? O sin casi amigos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todas y a todos por venir y por participar de este espacio común, precisamente, y gracias, por supuesto, a la Sociedad Cultural Gijonesa. Bueno, para mí es un orgullo, ¿no?, que me invitéis a estar aquí. Me hace muchísima ilusión porque, bueno, yo prácticamente me crié en la sede de Marqués de San Esteban, que los más jóvenes ni siquiera os acordaréis, pero le tengo muchísimo cariño a esta institución. Pero es que además creo que en los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, en fin, de vorágine y de debates y peleas muy feas dentro del espacio progresista, yo creo que lugares, instituciones como esta son particularmente valiosas, ¿no?, porque son las que crean ciudad, son las que crean sociabilidad. O sea que, bueno, por ese motivo también me siento pues muy honrado. Este libro es el resultado un poco de un trayecto muy largo. A mí me cuesta, luego los escribo rápido, pero me cuesta mucho pensarlos. Y he estado pensando en este libro, pues sí, casi, o los problemas que trata en este libro, casi 20 años. Y a lo largo de esas 2 décadas, pues eso, un conjunto de cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con los bienes comunes, pues me he ido encontrando con ellas en distintos espacios políticos, sociales y teóricos. Y creo que cuando lo explique, seguramente muchas y muchos de vosotras y de vosotros os vais a sentir reconocidos en ese proceso, ¿no?, de encuentro. Y a medida que me pasaba eso, que me iba encontrando con cuestiones relacionadas con los bienes comunes en distintos lugares, en distintos espacios, bueno, yo he intentado, porque me dedico a eso, para eso me pagan también, ¿no?, he intentado entender el marco conceptual de los comunes que distintos movimientos sociales, distintas iniciativas políticas también habían ido reivindicando. Y la verdad, tengo que reconocerlo, pues lo que pasó es que me costó bastante. O sea, con lo que me encontré fue como un batiburrillo muy interesante, muy intenso de ideas, pero también a mí me parecía como desordenado, complejo, ¿no?
Y entonces no he encontrado un texto, no he encontrado un libro que presentara de una forma más o menos clara las distintas perspectivas teóricas y prácticas que se habían ido desarrollando en torno a los comunes, pues eso, desde el modelo de Ostrom, desde del que hablábamos antes, la tradición jurídica en torno a los bienes comunes, los enfoques marxistas, bueno, toda esa pluralidad de perspectivas que se ha ido desarrollando. Y que además presentara un poco con honestidad pues, las limitaciones de cada uno de esos enfoques, ¿no? Yo no encontré ese libro, hasta hoy pues no lo he conseguido encontrar. Y entonces lo que decidí es escribirlo yo, ¿no? Este libro es un poco lo que me hubiese gustado tener cuando empecé a preocuparme de estos temas. He intentado hacer una presentación razonablemente clara, ordenada y generosa. No sé si lo he conseguido, pero era lo que quería hacer, ¿no? De esas distintas posiciones y también pues eso, un enfoque también crítico, ¿no? Que reconozca las limitaciones de esas perspectivas. Entonces se me ocurría que una manera de contar lo que hay en este libro, y que a lo mejor resulta así accesible, ¿no? y accesible en el sentido de amable, ¿no? Pues que una manera de explicar lo que hay en este libro es justamente reconstruir como 3 momentos y espacios políticos cercanos que se han dado en los últimos años, en los que se han reivindicado los comunes, los bienes comunes, los procesos comunes, y en los que bueno, pues yo he tenido ocasión de participar modestamente con mayor o menor fortuna, ¿no? El primero de esos momentos, que es bueno, pues un poco en el cambio de siglo, ¿no? A inicios del siglo XXI, son los movimientos de conocimiento libre. Los más jóvenes no os acordaréis, los mayores sí, ¿no? Pero es algo que en el cambio de siglo tuvo como mucha presencia en los movimientos antagonistas entre la izquierda política, ¿no? Se hablaba mucho del hacker como modelo revolucionario y del papel de la cultura libre y el software libre, ¿no? Y con independencia de esto, lo cierto es que en esos movimientos de cultura libre se empezó a hablar de bienes comunes, ¿no? Se empezó a difundir un vocabulario relacionado con los bienes comunes. ¿Por qué? Pues porque se intentaba conectar esas nuevas formas de cooperación digital con prácticas colaborativas tradicionales, ¿no? Un poco lo que se venía a decir es, bueno, lo que estamos haciendo al desarrollar software libre, al colaborar en Wikipedia, al colaborar en Internet, es más o menos parecido a lo que hacían, pues eso, nuestras tatarabuelas y tatarabuelos en los pastos comunales cuando llevaban el ganado allí a... Creo que la idea de fondo un poco era que en ese espacio digital, en Internet, hoy nos resulta increíble, ¿no? Porque Internet es como la jungla jovesiana, el espacio de la extrema derecha, ¿no? Pero en aquel momento, no sé si con ingenuidad o con esperanza, pues se pensaba que en ese contexto digital de abundancia y de colaboración, pues se rompía un poco con las dinámicas de competencia y de escasez mercantiles, capitalistas. A mí, la verdad, me resultaba una tesis un poco o sea, ilusionante, pero al mismo tiempo inquietante, ¿no? Porque me parecía que yo lo que veía era un poco... Yo soy un poco cenizo, ¿no? Entonces yo intuía que con lo que nos íbamos a encontrar era un poco con lo que tenemos, ¿no? Y que lo que había más bien era como bastante continuidad entre el espacio mercantil, capitalista y la cultura digital en muchos sentidos, ¿no? Y que para entender las potencialidades emancipadoras, liberadoras que podía tener la cultura digital, si es que las tenía, pues que más bien lo que teníamos que hacer era reconocer esa continuidad, ¿no? Y pensar por las prácticas colaborativas en Internet como parecidas a lo mejor a lo que ocurre en una cooperativa laboral, ¿no? Y no como algo completamente diferente que rompe completamente con nuestras lógicas contemporáneas, ¿no? Bueno, dicho esto, yo desarrollé una crítica en ese momento, con mayor o menor fortuna, pero dicho esto, hoy yo, mira, echando la vista atrás, lo que creo que sí que hay que reconocer es que si hoy los comunes forman parte de nuestro vocabulario político así convencional y uno puede hablar de los comunes y la gente le entiende y no te mira como un marciano, es en buena medida gracias a esos movimientos de conocimiento libre. Porque quiere decir que hace 25 años, excepto en algunos seminarios de historia de la teoría política, nadie hablaba de los comunes, ¿no? Nadie. Algunos, muy poquitos también, gente que se dedicaba al derecho y tal. Un segundo momento, que ese sí que seguro que todas y todas os acordáis, en el que el vocabulario de los comunes se fue extendiendo,
Fue ese momento posterior a la crisis de 2008, posterior también al 15M, y que desembocó en lo que muy pomposamente se llamó el asalto institucional, ¿no? El municipalismo, bueno, todo aquello. Hoy nos da un poco la risa, pero bueno, en su momento también fue emocionante y tuvo sus momentos también, yo creo, muy positivos, ¿no? Pero al margen de cómo lo veamos hoy, lo cierto es que fue un momento importante de maduración de ese neocomunalismo, en el que yo creo que hay al menos como 3 hitos importantes, ¿vale? El primero es que yo creo que mucha gente se dio cuenta de que todo ese vocabulario, todo ese léxico relacionado con los comunes servía para evocar pues, como una constelación de conceptos, un conjunto de conceptos relacionados con la solidaridad, relacionados con la igualdad, relacionados con la autocontención, relacionados con la crítica de la mercantilización, ¿no? Y que lo conseguía hacer de una manera pues, como bastante consensual, ¿no? Sin recurrir a lo mejor a las distintas trayectorias políticas clásicas de distintos movimientos que podían resultar para alguna gente más conflictiva. Es algo que un autor que a mí me gusta mucho, un historiador que se llama Peter Linebaugh, lo explica muy bien cuando dice que el concepto de comunes se ha convertido en una noción ómnibus, dice él, ¿no? Una noción ómnibus es una idea muy, muy bonita. Y bueno, es fácil, ¿no? También ridiculizar ese tipo de apelaciones a los comunes, bueno, como algo naif, una especie de lema motivacional, ¿no? Pues así, bueno, pues nuestros amigos marxistas más clásicos lo hacen mucho, ¿no? Dicen, eso son chorradas, hay que hablar de la lucha de clases en sentido estricto. Pero yo creo que es injusto, ¿no? Y que Linebaugh tiene razón y que es innegable que esos conceptos de los comunes han servido en las últimas décadas para establecer pues eso, como un horizonte discursivo compartido por un abanico de luchas políticas heterogéneas, procedentes de muy distintos lugares del mundo, de tradiciones muy distintas, ¿no? Pero que comparten algunos valores importantes, ¿no? Yo creo de nuevo que eso es algo importante de reconocer. En segundo lugar, yo creo que después de 2008, algo que pasó en toda esa oleada, ese ciclo que parece que ahora está terminando entre sangre, sudor y lágrimas, muchas lágrimas, lo que pasó también fue que se difundió una cierta desconfianza hacia la partitocracia, lo que se llamó la partitocracia, hacia la burocracia, hacia el papel que el Estado y las instituciones habían desempeñado en el neoliberalismo, en los procesos de mercantilización, ¿no? Y entonces yo creo que todo ese léxico, todos esos conceptos relacionados con los comunes sirvieron para hacer una crítica profunda del autoritarismo burocrático, ¿no? de otro tipo de autoritarismo que no es el del mercado, sino que es de eso, ¿no? Pues de quienes desde las instituciones públicas se empeñan en darnos órdenes, a menudo en alianza efectivamente con las empresas privadas, y organizar nuestra vida sin darnos la voz a la gente común, ¿no? Y yo creo que los proyectos neocomunales realmente han conseguido reavivar cuestiones relacionadas, pues, por ejemplo, con la democracia deliberativa, con la participación en la gestión de los servicios públicos, ¿no? Bueno, el éxito práctico de todo eso seguramente es limitado, ¿verdad? Pero sí es cierto que la legitimidad de la participación hoy forma parte de la agenda política convencional, de un modo que hace, de nuevo, 20-25 años era inimaginable, ¿no? O sea, hoy tú puedes ir a un ayuntamiento y plantearles que quieres hacer un proceso participativo y no te miran como si les estuvieras proponiendo echar el SD en los depósitos de agua, ¿no? Te dicen, bueno, no lo hacemos, esto, pero no te miran como si estuvieses loco. Hace 25 años te miraban como si estuvieses loco completamente, ¿no? Y además yo creo que esto es importante, ¿no? Porque en un momento como el que estamos viviendo, como antes decías, ¿no? De ataques a los servicios públicos, a las instituciones públicas, ¿no? A la educación, a la sanidad. Vengo de Madrid, que os voy a contar. Pues es muy fácil caer en una especie de bunkerización, ¿no? De quedarte con lo que te ofrezcan. Te ofrecen una educación pública poco participada, poco democrática, bueno, lo que sea, me quedo con lo que me den, ¿no? Una sanidad, eso, ¿no? Autoritaria. Yo creo que es importante resistirse a esa tentación, ¿no? De quedarnos con las migajas, con lo que sea, ¿no? Y apostar por servicios públicos ambiciosos, democratizados, participados, donde los usuarios tengamos voz también, ¿no? Y por último, y tal vez lo más importante, ¿no? Pues yo creo que durante esa oleada política posterior al 2008 y al 15M, algo muy importante que pasó fue que el vocabulario de los comunes
tuvo un rendimiento más específico, ¿no? Que es que ha reintroducido en los debates políticos contemporáneos las cuestiones relacionadas con la propiedad colectiva, ¿no? Los proyectos comunales vuelven a poner en el centro de la disputa política, de nuestros debates políticos en muy distintos órdenes sociales, la cuestión de la propiedad como un elemento central de nuestra capacidad de control democrático, de nuestra soberanía democrática. Y esto es algo que yo creo también se nos había olvidado, ¿no? Yo creo que todo el espectro progresista durante mucho tiempo nos centramos en las cuestiones de la redistribución, ¿no? En las cuestiones relacionadas con la riqueza que se produce, pues que se redistribuye adecuadamente a través de los impuestos, a través de los servicios sociales, y fuimos olvidando un poco, ¿no? Algo que sí que estaba en nuestro ADN, que es la cuestión de la propiedad. Ya no solo de la propiedad de los medios de producción, y esto yo creo que los comunes suponen un avance, sino de los medios de vida en un sentido más amplio, ¿no? Y ampliar la manera en que entendemos la propiedad colectiva, porque lo que hacen los comunes, si os dais cuenta, es pensar la propiedad colectiva no ya solo como propiedad público-estatal, sino también de otras formas posibles, porque a lo largo de la historia ha habido muy diferentes formas de propiedad colectiva que no se limitan a la propiedad pública tal y como la conocemos o no. Y eso es lo que nos recuerdan los comunes, ¿no? Hay otras formas de propiedad colectiva más amplias, más imaginativas, que podemos volver a recuperar. Y eso cambia también la manera en la que entendemos la propiedad privada, ¿no? Siempre que uno dice algo en contra de la propiedad privada, pues enseguida alguien se imagina que lo que estás proponiendo es que venga un montón de gente a usar tu cepillo de dientes y a ponerse tu ropa interior y tal, ¿no? Realmente yo creo que cuando hablamos a través de los comunes de esa ampliación de la manera en que entendemos la propiedad colectiva, también nos ayuda a entender que hay otras muchas maneras de entender la propiedad privada que no la cuestiona necesariamente radicalmente y en todas sus formas, sino que a lo mejor la condiciona. Y eso de nuevo es importante para el momento que estamos viviendo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay formas o estructuras de propiedad privada, por ejemplo, relacionadas con la vivienda o con la tierra, donde a lo mejor podemos plantearnos que sin eliminar completamente la propiedad privada podemos ponerle límites, ¿no? Y que tú tienes derecho a lo mejor a tener efectivamente una vivienda en propiedad, pero no hacer lo que te dé la gana con esa vivienda en propiedad o con ese terreno en propiedad, ¿no? Y que también la propiedad privada puede tener limitaciones sin que eso suponga efectivamente que alguien venga a usar tu cepillo de dientes. Creo que estamos viviendo, por último, un tercer momento muy interesante, muy intenso, muy conflictivo también, de reivindicación de los comunes, relacionado con el ecologismo político y con la crisis ecosocial, ¿no? Yo creo que hoy muchas autoras y autores, muchas activistas, consideran que todo ese vocabulario, toda esa constelación de conceptos relacionados con los comunes, hoy es imprescindible, absolutamente imprescindible, para abordar los retos ecológicos, medioambientales, desde una perspectiva emancipadora, desde una perspectiva liberadora. Una vez más, no para conformarnos con el horror de lo que nos quiera dar Iberdrola o la Comisión Europea, sino para realmente apostar para que esa transición ecológica tenga resultados emancipadores. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué desde el ecologismo político se está planteando, por ejemplo, Yayo Herrero, ¿no? En los comunes como una herramienta muy importante para desarrollar esa transición? Bueno, pues por un motivo en realidad un poco paradójico, ¿no? La crisis ecológica, si os dais cuenta, es un poco la revancha de los críticos de los comunes, ¿no? Lo que siempre han dicho los críticos de los comunes es algo así como que nadie cuida de lo que no es de nadie. Es lo que siempre te dicen, bueno, lo que es de todos, no es de nadie, nadie lo cuida, todo el mundo lo destruye. Si existe un recurso común, si existe un bien común, es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Lo que va a ocurrir es que cada una de las personas que tienen acceso a ese bien común intentará sacar el máximo provecho de él hasta que finalmente ese recurso se va a agotar, y ese es un resultado que perjudica a todo el mundo, pero que nadie desea, pero que es de alguna forma inevitable si no interviene o el Estado o la propiedad privada. Eso es lo que se llama el dilema de los comunes. Claro, eso es justamente lo que nos pasa con el medio ambiente a nivel tanto individual como colectivo. Seguro que os habéis visto en esas muchas veces, igual que yo, ¿no? O sea, mi contribución al cambio climático, claro, es infinitesimal, es muy poquita mi contribución. Por mucho que me dé por contaminar, va a ser siempre muy poquita. Así que yo solo,
una persona no realice el esfuerzo, por ejemplo, de desplazarme en bicicleta o de usar el transporte público, pues es una diferencia imperceptible. ¿Qué es lo que ocurre? Que haga lo que hagan los demás, es una conducta individualmente racional desplazarme en vehículo privado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si los demás van en coche también, pues mi falta de colaboración no va a solucionar el cambio climático. Si los demás van en bicicleta, mi falta de colaboración pues va a superar una diferencia imperceptible que no va a causar el cambio climático. Pero si todo el mundo piensa como yo, vamos hacia el cambio climático de forma completamente inapelable. Ese es el dilema de los comunes, ¿vale? Y se da a escala individual, pero también a escala colectiva, a escala de las regiones, de las empresas, de los países, ¿verdad? Claro, por eso desde el ecologismo político una respuesta muy habitual, y es una respuesta muy inteligente, pienso yo, es reivindicar las instituciones comunales. Claro, parece sensato pensar que si estamos viviendo efectivamente una especie de versión global de un tipo de dilema colectivo que se ha dado históricamente a una escala mucho menor, ¿no? Porque ¿cómo surgen los comunes en muchísimas comunidades donde han existido? Pues normalmente como una respuesta a este tipo de situaciones, ¿vale? Por ejemplo, un bien común o un recurso de uso común súper conocido que vienen investigadores de todo el mundo a estudiar es el sistema de riego de la huerta valenciana, ¿vale? Es súper conocido. Claro, ¿por qué surge ese sistema tan complejo, con una institucionalidad tan delicada? Bueno, pues porque hay gente que quiere efectivamente desarrollar prácticas de horticultura en una zona semiárida donde hay una escasez muy grande de agua y donde hay un montón de conflictos entre los agricultores, y lo que desarrollan es ese sistema autogestionado, ¿no?, de manejo de los recursos hídricos, y crean toda una institucionalidad muy compleja para tratar de solventar esa escasez potencialmente catastrófica y esos conflictos potencialmente catastróficos, ¿no? Entonces, lo que se plantea es si estamos con esos conflictos a una escala mucho mayor, a una escala global, intentemos dar o reproducir esa respuesta que se ha dado históricamente en nuestros pastos, en nuestros bosques, ¿no?, para cuidar nuestros caminos, para gestionar los recursos hídricos, ¿vale? Insisto, es completamente cierto que las instituciones comunales tradicionales proliferaron en sociedades obligadas a sobrevivir en ecosistemas muy frágiles, en los que el riesgo de sobreexplotación era alto, y pues que fueron capaces ¿no?, de arreglárselas ahí. En ese sentido, yo creo que esa reivindicación de los comunes desde el ecologismo es muy valiosa, pero al mismo tiempo creo que tiene limitaciones, ¿no? Y bueno, voy a lanzar aquí algunas de ellas, un poco también a modo para suscitar el debate, porque esto es algo que genera muchas veces mucho debate, ¿no? Y hay gente que incluso se enfada un poco. No, porque yo creo que a veces imaginamos una especie de copertenencia automática, ¿no?, entre comunes tradicionales y sostenibilidad, o entre comunes tradicionales y ecologismo, que en realidad es muy poco realista. O sea, yo insisto en esta idea que decía antes, ¿no? Los comunes tradicionales nunca han sido espacios sociales armónicos donde toda la gente se entendía perfectamente y por eso desarrollaban esas instituciones colaborativas. Es todo lo contrario, ¿no? Las instituciones comunales aparecen como soluciones a situaciones sociales potencialmente explosivas, a conflictos donde la gente está a punto de matarse, y entonces alguien dice, un momento, a ver si nos ocurre alguna manera de no matarnos, ¿no? Pero que entrañan vigilancia, entrañan a veces multas, entrañan sistemas de represión y control, ¿no? Porque son sistemas potencialmente conflictivos. Y esto, bueno, cualquiera que haya tenido alguna relación con bienes comunales como pastos, bosques, ¿no?, en Asturias, Galicia o en cualquier otro lugar de España, lo sabrá perfectamente, ¿no? Que comunales implica conflicto, ¿no? Y claro, lo que no está muy claro es que en nuestras sociedades, ¿no?, enormes, de masas, los sistemas comunales sean siempre el mejor sistema para realizar ese trabajo de contención del conflicto. Aunque solo sea porque tenemos que coordinar distintos sistemas comunales. ¿Qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, es que ayer Diego de Nortes me preguntaba, ¿no?, por la instalación de aerogeneradores, instalación de renovables, que es un espacio donde se está reivindicando mucho, ¿no?, pues esa importancia de la autogestión local, de la intervención local, del derecho de las comunidades locales, ¿no?, a tener cierta soberanía sobre su territorio, etcétera, ¿no? Lo cual es, por supuesto, muy respetable. Pero a veces me da la impresión de que los partidarios de ese lema, renovables sí, pero no así,
presuponen que va a surgir una especie de armonía mágica entre todas esas comunidades locales autogestionadas que no quieren, bueno, con toda legitimidad, que se instalen aerogeneradores en su territorio para llegar a un acuerdo sensato, ¿no? Y la verdad es que pues, no suele ser así. Renovables sí, pero no así, suele ser renovables sí, pero no aquí. Y es que nadie las quiere. O sea, ponía el ejemplo el otro día, en Mejorada del Campo, a 25 kilómetros de la Puerta del Sol, pues tampoco las quieren. Tampoco las quieren, ¿no? Y bueno, pues efectivamente tienen todo el derecho a no quererlas, exactamente igual que en cualquier otro sitio, ¿no? Y es muy complicado armonizar esos distintos sistemas, ¿no?, de autogestión local cuando se dan conflictos a gran escala. Claro, uno de los motivos por los que las propuestas comunales son populares, con toda la razón, en el campo del ecologismo político, es que efectivamente las intervenciones estatales han sido no ya solo cómplices, sino protagonistas de la crisis medioambiental. Si estamos donde estamos es en buena medida no solo por culpa de las empresas, también por culpa de los estados, ¿no? Por la propia alianza entre el Estado y las empresas capitalistas, pero también porque la propia burocracia estatal ha seguido una lógica muy destructiva. Y esto es totalmente cierto, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que tenemos que ser muy conscientes también de que la intervención pública, la intervención burocrática permite impulsar cambios coordinados de enorme envergadura a una velocidad asombrosa, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando escuché, durante la pandemia, estábamos confinados y escuché al ministro de Sanidad decir: dentro de 9 meses tendremos una vacuna. Y yo dije, este majadero, ¿pero por qué me dice estas idioteces, estas mentiras? ¿Pero cómo vamos a tener una vacuna si se tardan 10 años en generar una...? En 9 meses teníamos una vacuna, ¿no? Quiero decir que, efectivamente, o sea, los estados tienen una capacidad, ¿no? La maquinaria burocrática tiene una capacidad para impulsar cambios rápidos, ¿no? Son una especie de rodillo que arrasan con mucho, ¿no? Pero que también tienen esa capacidad de intervención rápida, que tal vez, al menos en algunas dimensiones de la crisis psicosocial, no digo en todas, ¿no?, pero tal vez en algunas dimensiones necesitamos. Siempre pongo el mismo ejemplo, lo he puesto 1000 veces, si lo habéis escuchado, disculpad, es un ejemplo muy antipático, pero es real, ¿no? En España, la ley antitabaco, que impulsó el gobierno de arriba abajo, sin que hubiera ningún tipo de movilización social que la reivindicara, consiguió que de un día para otro se dejara de fumar en los centros de trabajo, se dejara de fumar en los bares. Hubo unos espacios públicos donde se siguió fumando durante años y años. Bueno, mi facultad, la Facultad de Sociología de la Complutense, y otros espacios públicos donde se siguió fumando durante años y años y años, que fueron los centros sociales ocupados. O sea, espacios asamblearios, completamente democratizados, horizontales, ¿no? Yo no sé si conseguir que se deje de fumar a través de la deliberación asamblearia y sin amenaza de sanciones es mejor que mediante multas y el BOE. No lo sé, no estoy seguro, francamente. Lo que estoy 100% seguro es que es más lento. Eso 100% seguro. Claro, esa lentitud, que puede ser muy positiva en algunos aspectos, tal vez para otras cosas, como desarrollar una vacuna o descarbonizar a toda velocidad una sociedad en, digamos, 10 años, ¿no? Pues a lo mejor no nos podemos permitir esa lentitud, ¿no? En ese sentido, yo creo que la crisis ecosocial y la relación con los comunales y los procesos de autogestión nos plantea de forma muy concentrada, ¿no?, un conjunto de dilemas con lo que yo creo que muchas personas progresistas, de izquierdas, como lo queráis llamar, convivimos a menudo, ¿no? Y es un poco el reto de buscar la manera de que esas prácticas autogestionadas, deliberativas, ¿no?, ese derecho a intervenir en nuestra vida pública, adquiera pues, ¿no?, una cierta dimensión universalista, pluralista, que hasta cierto punto está ausente en los comunes tradicionales. Y para eso es necesario pensar algo que es antipático, es desagradable, ¿no?, que es un poco las formas de encabalgamiento, las formas, sí, de solapamiento entre la participación comunal y los sistemas públicos estatales, burocráticos, para que esa colaboración fructifique con eficacia en muy diferentes entornos sociales, ¿no? Y en ese sentido, yo decir que soy optimista, porque es verdad
O sea, yo creo que, bueno, todas y todos lo hemos vivido, ¿no? Que la configuración histórica de las políticas de bienestar, de los servicios públicos, es y ha sido siempre muy autoritaria. Yo creo que es un poco lo que vivimos todos, ¿no? Cuando entramos en los engranajes de la educación, de la sanidad, de cualquier tipo de servicio social, ¿no? Nos sentimos como muy mangoneados en general, ¿no? Ha sido también muy dependiente esas políticas de bienestar del incremento de la capacidad de consumo de las clases trabajadoras, ¿no? O sea, pedimos bienestar y si tenemos mucha suerte nos dan un poco más de dinero para que compremos cosas, ¿no? Pedimos buena vida y nos dan un poco más de dinero. Pero también es cierto que esa forma poco participativa que han adoptado las políticas de bienestar históricamente ha sido la consecuencia de una derrota de movimientos políticos que aspiraban precisamente a una mayor capacidad de autogestión de sus sistemas de bienestar, ¿no? O sea, cuando se configura la sanidad pública, la educación pública en muy distintos países después de la Segunda Guerra Mundial, hay enormes disputas, enormes peleas, literalmente sangrientas por toda Europa, también en Estados Unidos, en el este de Europa también, ¿no? Entre digamos, masas de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Que aspiran a tener capacidad de control sobre esas empresas nacionalizadas, sobre la sanidad recién creada, sobre la educación, ¿no? Que aspiran a controlarla efectivamente, ¿no? A que sea una experiencia de democratización de la economía y la sociedad, que la democracia se convierta en una forma de vida. Entre esas aspiraciones de democracia y gente que sabe que no puede volver exactamente al status quo de antes de la guerra, que tiene que aceptar, que tiene que hacer algunas concesiones en términos de servicios sociales, pero quieren tener la sartén por el mango, quieren controlar esos servicios públicos, esos servicios sociales. ¿Qué es lo que pasó? Pues que esas aspiraciones de democracia fueron derrotadas, ¿no? Y ya en los años 50 en toda Europa, ¿verdad? Digamos que los partidarios de la reacción, los partidarios del orden, pues no, pues efectivamente han ganado la partida. Pero un poco la moraleja de eso es que una derrota no es una imposibilidad. Y que la moraleja de eso yo creo es que no tenemos ni idea, no lo sabemos, cuánta democracia, cuánta autogestión pueden soportar unas instituciones públicas comunalizadas. No lo sabemos, no tenemos ni idea de cuánta democracia puede aguantar la educación, la sanidad o incluso la gestión de servicios públicos como el suministro de agua, el transporte, ¿no? Pero también yo creo que para descubrir, ¿no? Para hacer ese experimento tenemos que pensar esas prácticas comunalizadas con realismo, siendo conscientes de sus utilidades, pero también de sus limitaciones, ¿no? Bueno, voy a ir terminando para que nos dé tiempo a debatir un poco y además ver el partido. Como decía, son retos que yo creo que quedan muy bien condensados en los dilemas, ¿no? Que afrontamos con la transición ecológica, que como dice siempre mi amigo Jorge Riechmann, ¿no? Es nuestra gran prueba, ¿no? La gran prueba que tiene que afrontar nuestro siglo. ¿Por qué? Bueno, pues porque para afrontar la transición ecológica necesitamos eficacia, necesitamos rapidez, necesitamos políticas públicas de una magnitud enorme que literalmente cambien el mundo tal y como lo conocemos. Y en ese sentido renunciar al poder de las instituciones públicas, renunciar incluso al poder coercitivo del Estado, es un suicidio. ¿Por qué digo el poder coercitivo? Esto es muy antipático y entre la izquierda nos espanta siempre, ¿no? Pero claro, esperar a que cierto, no sé, pues que al centro de Madrid, ¿no? Que es un infierno cochista, pues la gente deje de llegar en su 4x4 cuando le dé la gana, aspirar a que eso ocurra porque la gente se convenza de que es terrible para el medio ambiente entrar en coche en el centro de la ciudad, pues a lo mejor es posible, pero pasa como con la ley anti-tabaco y las ocupaciones, igual nos lleva un par de siglos, ¿no? Y necesitamos que pase dentro de 2 meses, no dentro de 2 siglos. Así que para eso vamos a necesitar literalmente policías, sí, policías que pongan multas, que impidan a esa gente entrar. Y así con un montón de realidades. Necesitamos efectivamente prácticas coercitivas para impulsar ese tipo de transiciones. Es algo muy antipático para la izquierda, pero creo que no hay otra alternativa, ¿no? Pero al mismo tiempo necesitamos cambiar nuestro sentido común y necesitamos impulsar para que esa transición ecosocial sea el inicio o forme parte, ¿no? De la creación de un mundo nuevo, de un mundo más libre, más emancipado, menos dependiente de los, ¿no? con más soberanía, ¿no? Para todos y para todas y que nos sirva para pues sedimentar todavía más, cimentar todavía más los privilegios de unos pocos. Y para eso sí que sirven muy bien las políticas comunales, ¿no?
al menos sirven, por ejemplo, para cambiar el sentido común de la gente, ¿no? Para que la gente piense de otra manera, para que esas políticas tan rápidas que necesitamos no generen un levantamiento popular, ¿no? La lógica comunal, la participación, la deliberación es muy eficaz a la hora de integrar en la vida cotidiana de la gente esos cambios culturales, esos cambios normativos, esos cambios de perspectiva que implican sacrificios. Eso es algo, por cierto, que se ve muy bien también, por ejemplo, en la implantación de energías renovables. Es muy diferente cuando se dan procesos participativos, deliberativos, donde la gente tiene ocasión de hablar, de opinar, ¿no? De expresar también lo que quiere, lo que le gustaría, ¿no? Que cuando se impone a través normalmente de un proceso completamente opaco y de dudosa legalidad, sin ningún tipo de debate, ¿no? Yo a veces pienso que la política comunal es un poco el equivalente antagonista, el equivalente de izquierdas del quiero un país de propietarios, no de proletarios, de Arrese. Arrese era ese ministro de vivienda de Franco, ¿no? Que era un auténtico genio, que fue el que impulsó pues, el régimen de propiedad privada de la vivienda que tenemos hoy y que es bueno, pues, el cemento mismo de España, ¿no? El cemento social de España y la mayor garantía de orden que ha tenido nunca este país, ¿no? Yo creo que efectivamente la lógica comunal puede ser una especie de antídoto frente a eso que quería Arrese, en el sentido de que un país en el que la propiedad colectiva, en el que la propiedad participada es central, tiene un papel importante, es un país con un sentido común muy diferente, con un sentido común completamente distinto a ese del de un país de propietarios y mejor dispuesto también para impulsar cambios políticos arriesgados, ¿no? Y en eso también yo creo que, ya voy terminando de verdad, el echar la vista atrás es muy importante para hacer esto, ¿no? Yo creo que nuestra identidad política, nuestra identidad social, nuestra identidad cultural está muy mediada por la historia. Eso es algo que la gente de izquierdas nunca hemos entendido y que la derecha, en cambio, ha entendido perfectamente, ¿no? Que es mucho más fácil crear identidad apelando a chorradas sobre Pelayo, caballeros medievales y no sé qué, completamente imaginarias, que hablando como nos gusta hacer a la izquierda, ¿no? Como decía Habermas, ¿no? Lo de los servicios públicos y la lealtad constitucional. Yo creo que los comunes nos hablan de otra historia de solidaridad, otra historia de colaboración, otra historia de cooperación, otra historia de democracia popular y de libertad compartida, ¿no? No la de Pelayo y la Reconquista precisamente, sino la de los concejos abiertos, la de los comuneros, la del federalismo republicano en su herencia anarquista, ¿no? Una historia que forma parte de nuestra identidad o puede formar parte de ella, ¿no? Bueno, San López, que hizo fue el que hizo el que me acompañó en la primera presentación de este libro, ¿no? Me dijo un poco en tono, no sé si de reproche o de qué, ¿no? Me decía, es un libro demasiado ecuánime, me decía un poco así enfadado, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es verdad que es un libro que no se acaba de pronunciar, ¿no? Alaba a los comunes, critica a los comunes, pero bueno, eso tiene que ver con algo que le decía ayer a Diego de Nortes también, ¿no? Que tiene que ver un poco con mi bipolaridad política, que sospecho un poco compartida, seguro que os pasa a muchas y a muchos también, ¿no? Que es que yo en abstracto soy muy partidario de las maquinarias de guerra público-estatales, ¿no? De eso, de promover cambios a toda velocidad, como lo de la vacuna del COVID, ¿no? Y de llevar a una persona a la Luna invirtiendo en la NASA miles de millones, pues hacer lo mismo con políticas antagonistas y ese tipo de cosas. Pero claro, cuando entro en contacto con las maquinarias burocráticas realmente existentes del Estado, me apetece, ¿no? Irme a una ecoaldea a vivir, hacerme anarquista y pegarle fuego al Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero también me pasa lo contrario, ¿no? En teoría soy muy partidario de la participación deliberativa, la autogestión y tal, pero a las 2 o 3 horas de asamblea me apetece efectivamente que llegue un burócrata, ponga orden ahí y nos dejemos todos de chorradas y nos vayamos a nuestra casa tranquilamente, ¿no? Y un poco este libro es heredero de esa bipolaridad, ¿no? Y bueno, pues para terminar, como os decía al principio, este libro para mí es un poco especial en el sentido de que he escrito otros libros intentando convencer a la gente de una tesis dura que yo tenía, ¿no? O hacer una intervención teórica más o menos fuerte. Aquí no, aquí yo lo que he intentado es crear un texto eso, útil, que resulte a la gente útil para conocer, pues es un campo práctico y un campo de estudio
para un abanico de lectores más o menos diverso. Y no quería terminar sin, en ese sentido, dar muchísimo las gracias a todas las personas que me han ayudado en estos años a pensar bueno, pues cómo podría hacerse algo así, ¿no? Estudiantes, investigadoras y compañeros, pero muy por encima de todo, personas procedentes del mundo del activismo político y social, gente como mucha de la que estáis aquí, ¿no? Que han pensado que había algo importante en los comunes para su práctica política, social y cultural. Y nada más, muchísimas gracias. Pues vamos a ceder la palabra al público, ¿no? Yo, para romper un pelín el hielo, ya abusando de que estoy aquí, pues le voy a lanzar una primera pregunta, ¿verdad? Bien, cuando hablabas ahora mismo de la copertenencia automática, ¿de acuerdo? Pues a mí me vino a la cabeza pues, una lectura de varios antropólogos de la teoría del don de Marcel Mauss y de un antropólogo que yo creo que es importante, que es el recientemente fallecido David Graeber, cuando habla en su obra En deuda, ¿verdad? Y habla del mecanismo de la deuda, de lo importante que es, según sus estudios en África, ¿no? Lo importante que es el mecanismo de la deuda para juntar, para, digamos, generar ese pagamento social tan importante, ¿no? En el libro de Tony Domenech, que tú trabajaste ahí la introducción, el eclipse de la fraternidad, Tony Domenech nos habla de un antológico sistema fiduciario de comisariados, y entonces ahí pues parece ser que se organiza de manera comisaria ese pagamento social, ¿no? Siguiendo con esta reflexión y con el tema de la deuda, en tu libro nos llegas a hablar también que la existencia, y esto me viene a mí al corazón porque como estoy metido en estos salados de los sindicatos, de cómo los sindicatos en Alemania, creo recordar, pues ocupan una posición importante al formar parte precisamente de los equipos directivos, ¿verdad? Y lo que pasa con esos equipos directivos es que tienen una especie de mecanismo de deuda con sus empleados porque la misma empresa con sus acciones pertenecen a sus trabajadores, ¿no? Yo creo que esto lo decía también Joan Subirats en alguna entrevista que tuviste con él, lo decía también porque había visitado Mondragón, una fábrica de extensores. Entonces, mi pregunta sencillamente es, ¿puede ser el mecanismo de deuda un mecanismo importante e interesante para conformar un cooperativismo, sobre todo cuando entendemos, y ya me estoy pasando, sobre todo cuando entendemos que lo que nos dice el liberalismo es que el egoísmo de cada uno hace el pegamento social y, bueno, eso que decía tan guapamente Adam Smith con dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Es una cosa que es muy concreta, ¿no? Pero antes mostraste el tema de que si Asturias, Galicia, los comunes, yo creo que igual va a ser un poco desapercibido, pero está sobre la mesa. Y hace unos meses, cuando estábamos en pandemia, no sé, se hizo alguna jornada de esa idea de recuperar los comunes que los ayuntamientos quitaron a los propietarios para volverlos de nuevo a los verdaderos propietarios, pero cuando vemos que literal, los que sostienen fuertemente es, por ejemplo, las Asturias ganaderas, ¿no? Y pues hay gente, no, a ver si resulta que ahora lo que queremos es que quede mano de muchos menos que se están de mano del ayuntamiento, ¿no? Si es en el yo, pues voy por el segundo capítulo del libro y el de Valencia, todavía no sé si lo contemplas ahí, pero no tanto tú solo lo que opinas, sino donde tú vas, digamos, qué punto de vista tienen en esto, ¿no? De la devolución de lo municipalizado, en el caso del Monte Tribunal y luego de los comunes. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente. Bueno, por explicar un poco lo de Alemania, en Alemania, como muchas y muchos sabéis, hay un sistema en las grandes empresas, un sistema de cogestión por la cual pues, los trabajadores tienen representación no solo en los comités de empresa, ¿no? sino directamente en la dirección de la empresa. Hay como distintos estamentos de dirección, pero pueden llegar a estar representados en algunas empresas en el consejo directivo, con una capacidad de intervención real, ¿no? Y bueno, hay mucha disputa, ¿no? en torno a esa experiencia, primero porque hay quien lo interpreta como una especie de concordia entre trabajadores y empresarios que surgió, ¿no? pues de la necesidad de limitar la conflictividad.
a mí lo que me han contado es más bien lo contrario, ¿no? Que es el producto de enormes huelgas y un rebrote de la conflictividad sindical brutal en los años 50 de la posguerra y, bueno, digamos que fue una cesión ante el miedo a problemas todavía mayores, ¿no? También los resultados pues, son ambiguos. Lo que desde luego está claro es que no ha redundado en una menor eficacia o productividad de las empresas para nada. Sí ha mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, pero tampoco ha sido un experimento revolucionario que haya transformado completamente las relaciones laborales o disminuido drásticamente el sentimiento de alienación, ¿no? Como suele ocurrir, y este libro está lleno de ello, pues son experiencias grises, ¿no? Donde ni todo es blanco ni todo es negro. Y algo parecido ocurre con las experiencias que has mencionado, ¿no? Como las experiencias de cooperativismo anteriores a la Segunda Guerra Mundial en distintos lugares de Europa, particularmente en Alemania, ¿no? Son experiencias, yo creo, ambivalentes, donde los procesos participativos constituyen avances muy importantes, pero también tienen limitaciones. Lo que sí yo creo que es interesante y tiene que ver con lo que apuntabas, ¿no? De la deuda y ese pegamento social, lo que sí genera ese tipo de dinámicas es un fortalecimiento importante del vínculo social. O sea, a mí eso sí me parece que es un rendimiento positivo indudable. Al margen de cualquier otra consideración, establecen un terreno desde el que es posible imaginar, pensar otro tipo de políticas, ¿no? Porque lo que sí ocurre es que los procesos de mercantilización, aunque no tengan inmediatamente, ¿no?, consecuencias extremadamente negativas en términos materiales, sí que dejan un terreno social devastado desde el que es muy difícil reconstruir políticas sociales, laborales ambiciosas. Es un poco, yo creo, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en ese sentido me alegra que cites a Greber. Yo admiro muchísimo a Greber. Greber era un antropólogo anarquista, ¿no? Tiene un libro entero dedicado a criticar la burocracia y cualquier tipo de normatividad burocrática. Un libro maravilloso, ¿no? Con el que estoy en bastante desacuerdo, pero maravilloso. ¿No? Y contaba una cosa muy bonita, bueno, hay otros historiadores de la economía respecto a la deuda, que es que muchas sociedades que precisamente pues tenían dinámicas de endeudamiento y mercantilización, pero no muchas, sino prácticamente todas, tenían algún mecanismo de jubileo, ¿no? Que es algún momento en el que las deudas se acaban, ¿no? En el que las deudas se acaban, en el que el contador se pone a cero, ¿verdad? Porque precisamente los mecanismos de deuda y mercantilización, si no tienen este efecto nihilista, que amenazan la existencia de la propia sociedad, ¿no? Que es algo en realidad muy sencillo, pero que supieron entender todas las sociedades precapitalistas, o prácticamente todas, y que a nosotros, en cambio, nos cuesta muchísimo entender, ¿no? Esa idea de que hay cierto momento en el que tenemos que parar la competición, poner el contador a cero y volver a empezar, incluso si reconocemos legitimidad a ese tipo de prácticas, ¿no? Que generan resultados desiguales, ¿no? Respecto a lo que comentaba Paco, o sea, es una cuestión muy importante, y tiene que ver con eso que decía de las limitaciones de los enfoques comunales, en general no de los comunes tradicionales, sino de cualquier tipo de proceso participativo. Mira, una cosa que recuerdo que me contaban unos trabajadores sociales, creo que eran del País Vasco, ¿no? Y me contaban que una cosa que les pasaba bastante, esto fue como poco después del 15M, ¿no? Que de repente había como mucha efervescencia participativa, ¿no? Y que pasaba mucho que había gente pues, que de repente había un movimiento que quería autogestionar o apropiarse, por ejemplo, de un espacio, puede ser eso, un local, un parque, ¿no? y gestionarlo de forma asamblearia y colaborativa, ¿no? Entonces decían, vale, venga, vamos a probar. Entonces llegaban allí, se encontraban con una asamblea de 200 personas, tal, llegaban a un acuerdo de gestión, volvían a los 6 meses y se encontraban con 3 personas, ¿no? Gestionando aquello, porque todos los demás se habían ido a su casa. Y te dirían, joder, y decían, mira, no tengo muy claro que esto sea mucho más democrático que lo hagamos desde el ayuntamiento, ¿no? Que al menos hay rendición de cuentas, al menos hay, ¿no? una supervisión más estricta y tal. Entregárselo a estos 3 tipos allí porque tampoco parece a lo mejor el ideal democrático que nos imaginamos, ¿no? Y eso yo creo que es una cuestión muy importante que se dio en muchos procesos participativos.
participativos. Se dio muchos procesos participativos, ¿no? Porque cuando hubo esta eclosión durante la oleada municipalista de procesos participativos, lo que pasaba a veces es que una minoría muy movilizada pues conseguía que en su barrio se pusieran en marcha, se gastara el dinero destinado a los procesos participativos en cosas que a lo mejor no eran las que realmente necesitaba el barrio o lo que la mayoría de la gente consideraba que necesitaba el barrio. Pero tú juntabas a 50, 100 personas muy movilizadas y conseguías que esa norma saliera adelante, porque tampoco participaba tanta gente, ¿no? Y yo creo que esa es una limitación muy importante de este tipo de cuestiones, que yo creo que es una contradicción, ¿no? Que tenemos entre ese afán de participación y la realidad de nuestras grandes sociedades de masas, anónimas, ¿no? Donde nuestros vínculos sociales son menos estables. Y yo creo que es una limitación muy grande que tiene que también que ver, bueno, pues con políticas a veces medioambientales también, ¿no? O sea, el interés público, el interés común, el interés común está necesariamente representado, ¿no? Por esas comunidades locales autogestionadas en todo caso y siempre. Pues depende, ¿no? Yo creo que es un poco la moraleja. Una vez más, ¿no? que tenemos muchas más zonas de grises de las que nos gustaría, ¿no? A ver, Juan. En el libro, César, es una crítica, no tanto explícita, pero sí implícita, digamos, al fetiche, al mantra de la colaboración público-privada, ¿no? El mantra por el cual el Estado asume los costes, los riesgos, invierte y después, por otro lado, se privatizan los beneficios. Y creo que opones a esto un modelo que sería el de la colaboración público-comunitaria. Es decir, no es tanto una defensa en este punto libertaria del procomún, sino esa colaboración, esa mixtura entre lo público y lo común, por la cual desde las administraciones públicas se asumen riesgos, se debe hacer una buena financiación con recursos públicos porque tiene esa capacidad de ir más allá de las políticas folk, ¿no? Que diría Mark Fisher. Pero después los proyectos se desarrollan horizontal y democráticamente en los territorios arraigados, que es donde se conocen esa experiencia, ¿no? Entonces, para no hacer una reflexión, sino una pregunta, de alguna manera lo que criticas, y yo creo que de una manera también muy polémica y muy interesante en el libro, es en las experiencias del procomún en Latinoamérica, vamos a decirlo así muy vagamente, los fallos no eran tanto por la parte de lo comunitario, que era un avance respecto al socialismo clásico, o al comunismo estatista, sino la falta no de, digamos, la crítica no es tanto al ritualismo burocrático, sino que faltaba una burocracia, ¿no? En el sentido de mecanismos eficientes y garantistas por parte de los estados que están dominados por la corrupción, ¿no? Por si quieres abundar un poco en esto. Algo que ocurre mucho, hay como una correlación muy estrecha, ¿no? Entre lugares, países, regiones donde se apuesta mucho por los comunes, o sea, lo voy a decir de otra manera, en los lugares donde se ve los comunes como única alternativa o como la alternativa idónea, suelen ser espacios de Estado fallido o donde el Estado tiene una presencia muy limitada, excepto como alianza con las clases dominantes, que es lo que ocurre típicamente en América Latina, ¿no? Donde la gente, su relación con el Estado es la de un policía que viene a robarte directamente o a proteger al empresario que viene a robarte, ¿no? Y ahí es donde hay una alianza entre el Estado y las clases extractivas descomunal, ¿no? Y donde en cambio el Estado tiene una presencia marginal en los servicios públicos, ¿no? Y ahí, claro, es completamente razonable, además, es completamente razonable que ante esa situación apuestes por la autogestión comunal, por de alguna manera crear desde cero y por tu cuenta y al margen del Estado esos recursos, esos servicios públicos, esos recursos compartidos y colaborativos, ¿no? Pero claro, esa receta que yo creo que es totalmente respetable en esos espacios a veces se ha importado de una forma muy ingenua a lugares donde a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿no? Porque claro, si tienes servicios públicos más o menos desarrollados, mal que bien, pues plantear eso, pues una universidad alternativa autogestionada, una sanidad alternativa autogestionada al margen completamente de lo público, es como empezar de cero para volver a encontrarte al final los mismos problemas que tenías, porque en algún momento vas a tener que desarrollar algún tipo de estructura de gestión de todo eso, ¿no? Es como un paso atrás para volver a empezar y montar lo mismo. Y en ese sentido, yo creo que, como tú señalabas, ¿no? O sea, nuestro desafío es más bien pensar lo contrario, formas de continuidad y solapamiento que se opongan, ¿no? A esa lógica de lo público-privado,
desde lo público comunal. Había un lema hace años muy idiota que a mí me ponía de los nervios, que era ni público ni privado común, ¿no? A mí me sacaba de mis casillas, estuvo muy de moda también entre el mundo del mundillo artístico, el mundo del conocimiento libre también, ¿no? Porque me parece que establece una simetría absurda, completamente absurda, ¿no? O sea, no puedes comparar la relación entre lo común y lo privado con la relación entre lo público y lo común, ¿no? Y muchas veces esa desconfianza de lo público yo creo que también tiende a ser muy caricaturesca, ¿no? La de Graeber, por ejemplo, y compañía, ¿no? Porque imagina lo público siempre pues, como eso, un cuartel militar, un manicomio, ¿no? Una cárcel, ¿no? Y esa es como la imagen que tienen de la burocracia y de lo público. Pero bueno, lo público son muchas más cosas, ¿no? Lo público también es la universidad, donde hay una cierta capacidad de autogestión. Lo público también es... incluso lo público no es lo público estatal necesariamente, ¿no? Hay muchos espacios que son públicos pero no son estatales, son públicos porque son abiertos, porque tienen una cierta dimensión universalista, ¿no? Porque no tienen barreras de entrada y son públicos aunque no sean estatales. Entonces a mí me parece muchísimo más interesante pensar esa relación entre lo comunal y lo público en términos de continuidad, no de oposición, ¿no? Pensando también cómo lo comunal sirve también para blindar lo público. Eso lo dice mucho siempre Subirats, ¿no? Dice, por ejemplo, la vivienda comunal, la vivienda no pública, directamente pública, sino organizada a través de cooperativas de vivienda en Austria, resistió mucho mejor los intentos de privatización, ¿no? que la estrictamente público-estatal. ¿Por qué? Pues porque la público-estatal cambia el gobierno, llega un tipo y dice, bueno, quien quiera le vendo la vivienda. La cooperativa es más complicado porque tienes que poner de acuerdo a muchísima más gente para ese proceso. A veces ni siquiera es posible, ¿no? Porque los estatutos que tienes tú te impide esa posibilidad, ¿no? Entonces, Subirats siempre dice, ¿no?, que es más resiliente lo comunitario y en ese sentido apuntar a lo público. Yo creo que ese tipo de dinámicas son las que necesitamos explorar, ¿no? Yo ya me he resignado a intentar adivinar el futuro, ¿no? Porque yo, o sea, hay que decir que... ¿no? Y echando un poco la vista atrás, los últimos 15 años ha estado todo lleno de cosas inesperadas, ¿no? Y de cuando menos te lo esperas cambia todo, el presidente se pone triste, ¿no? Y nos manda una carta a todos y todo salta por los aires, o sea, que todo está lleno de cosas inesperadas que nadie prevé. Entonces yo he renunciado completamente a hacer ningún tipo de prospección futura, de imaginarme nada de lo que pueda pasar. No, mi optimismo era más bien en el sentido de que no... más bien conceptual, ¿no? Un cierto optimismo conceptual, de que no tenemos por qué resignarnos a lo que conocemos, ¿vale? O sea, yo creo que hay un cierto pesimismo histórico que dice, joder, es que los servicios públicos que tenemos, menudo desastre, ¿no? Incluso cuando van bien, incluso cuando están bien financiados, son horribles, ¿no? Es una cosa autoritaria, jerárquica, irracional, llena de disfuncionalidades, ¿no? Mi optimismo es en el sentido de bueno, sí, es verdad, muchas veces son así, ¿no? Pero no tienen por qué ser así. No es una especie de maldición burocrático-beberiana, ¿no? Que están así estructuralmente, van a ser... No lo sabemos. Ese es mi optimismo, ¿no? No tenemos ni idea, porque eso es lo que hemos heredado, eso es lo que nos han impuesto, pero está todo por hacer, ¿no? O sea, por el otro lado no hemos experimentado absolutamente nada. A lo mejor nos encontramos con que no, efectivamente, esto es todo lo que hay. Pero yo soy optimista en ese sentido, ¿no? Porque creo que hay mucho más terreno de experimentación del que muchas veces nos imaginamos cuando nos desesperamos en la cola de la seguridad social. Pues nada, todo tiene un final. Muchísimas gracias.